Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus preguntas que nos mandás al número que aparece ahí en pantalla, a ese WhatsApp o a nuestras redes sociales. Mandás tu pregunta en video o escrita de la forma que quieras, consultando lo que quieras y vamos a tratar de dar respuesta con nuestro equipo médico. En el programa de hoy vamos a hablar de una de las preguntas más frecuentes que nos haces, el hipotiroidismo. Esta relación con una glándula chiquita que tenemos en el cuello, que tiene una forma de mariposa, que tiene un impacto enorme en nuestra salud. Quizás te sentís cansada, se te cae el pelo, tenés las uñas quebradizas, sos friolenta, tenés una tendencia al aumento de peso. ¿Eso está vinculado a la glándula tiroides? En el programa de hoy nos va a visitar el doctor Carlos Graschinski, @endocrinólogo en las redes sociales. Sí, lo vamos a tener acá en el piso para dar respuesta a cada una de esas preguntas que nos vinieron llegando sobre hipotiroidismo. ¿Y el resto de las preguntas quién las responde? Nuestro equipo, nuestro panel. ¿Cómo anda el doctor Gaby Lamman, Delphi Zimmerman? Equipo reducido en el programa de hoy. Hoy no tenemos pensamiento lateral, pero tenemos para pensar algunas cosas que vamos a hablar. Mucha gente me pregunta sobre inflamación silenciosa. ¿Qué es la inflamación silenciosa? ¿Qué es? Definila ahí. Mira, voy a decir que es la gota permanente que erosiona la roca. Para que la gente entienda, no es un acto que, por ejemplo, comimos algo de más o una vez que quizás no hicimos tanto ejercicio. No, es los permanentes hábitos de vida que lesionan e inflaman nuestros órganos. ¿Y qué genera? Y eso genera enfermedad crónica no transmisible, hipertensión, diabetes tipo 2, ACV, enfermedad cardíaca, cáncer, diferentes patologías. Entonces hoy vamos a hacer un pequeño test de inflamación silenciosa, así interactivo, como venimos haciendo en este programa, que la gente le encanta y los hace todos. O sea, para que puedas identificar en tu casa si te estás inflamando, si esa conducta, esos hábitos que tenés son nocivos para tu salud. Delphi, la Nutri. Bueno, hoy vamos con... De rojo, yo te veo... de River. Una nueva sección que se llama Fake News, o sea, noticias falsas. Ah, qué bueno eso, ¿eh? Sí, es importante porque hoy hay tanta información que terminamos teniendo desinformación. ¿Por qué? Porque abrimos una red social, abrimos quizás, no sé, noticieros, diferentes cosas que se dicen, que muchas son mitos y que a veces le terminamos temiendo a ciertos alimentos, eligiendo otros que terminan siendo más perjudiciales que esos mismos. Entonces es importante bajar todo eso un poco a tierra, entender que además la alimentación es personalizada y hay momentos que se van a recomendar y otros que no, pero no para todos es lo mismo. Bueno, me interesa porque hay mucho, se habla demasiado y vamos a tratar de este programa poner nuestro granito de arena en tratar de llevar la información correcta y evitar esas confusiones que habitualmente surgen con mensajes que se difunden, sobre todo por redes sociales. Vamos ya al informe sobre hipotiroidismo y seguimos después con la nota. El hipotiroidismo es una condición médica en la que la glándula tiroides no produce suficientes hormonas tiroideas que son esenciales para regular el metabolismo del cuerpo. Esto puede causar una variedad de síntomas como fatiga, aumento de peso, sensibilidad al frío y piel seca, entre otros. El diagnóstico se realiza a través de un análisis de sangre que mide los niveles de hormonas tiroideas TSH, T4 y T3 con un examen físico para evaluar los signos y síntomas. El hipotiroidismo no tratado puede causar problemas de salud graves como enfermedades cardíacas y problemas de fertilidad. Por eso, ante la aparición de síntomas, es importante buscar ayuda profesional. Para tratar este tema tenemos el honor de contar en el piso ADN Buena Salud con la presencia del doctor Carlos Graschinski, @endocrinólogo. Carlos, ¿cómo te va, Milton? Pionero y desarrollador de este programa. ¿Cómo estás? ¿Qué equipo tenés allá? ¿Qué equipo tenés? Viste lo que pudimos armar. Carlos, les cuento, el programa surge de hace mucho tiempo atrás, muchos años, donde en radio empezamos a generar esta forma de comunicar con la conducción del doctor Carlos Graschinski. Nosotros lo que aprendimos surge de ahí, así que es el pionero. Ahora, y el... sos un genio, Milton. Vamos a hablar de tiroides, de hipotiroidismo. ¿Qué es esta glándula tiroides? ¿Qué función tiene en nuestro cuerpo? La glándula tiroides es la glándula que controla el metabolismo de nuestro organismo y todas las funciones están relacionadas al buen funcionamiento de la glándula tiroides. Pero hay algo que quiero marcar. Yo me recibí hace 50 años, 49 para ser precisos.
¿Saben qué cantidad de hipotiroidismo había en la población? El 1%. Si lo corregíamos y decimos, bueno, hay una gran cantidad que están subdiagnosticados, podemos llegar al 2%. Hoy es el 10% de la población y todavía se deberían sumar una gran cantidad de gente que no está diagnosticada con hipotiroidismo. Vamos a hablar de por qué se está dando eso. Seguro vos en tu casa conocés a alguien o padecés o algún amigo, algún familiar tiene hipotiroidismo o está tomando la tiroides, te dice, o tengo tiroides. Esa situación, estoy seguro que vos del otro lado conocés a alguien. Vamos a empezar a entender el por qué. Pero, ¿qué es el hipotiroidismo? La glándula tiroides, que aclaro, aunque es tiroides y termina con S, es una sola. Okay. Es una sola glándula que tiene 2 lóbulos y un istmo en el medio. Está en el cuello. Pesa 20 gramos aproximadamente cuando está normal. Y esa glándula produce hormona tiroidea. Esa hormona tiroidea es imprescindible, como bien lo hemos marcado, para todas las funciones de nuestro organismo. Está relacionada al corazón, está relacionada a los kilos que tenés, está relacionada a cómo te sentís, a tu estado de ánimo, a todo. Todo funciona en cierta forma regulado por la hormona tiroides. Esa glándula tiroides, cuando no produce la cantidad suficiente de hormona tiroidea, nos encontramos con un hipotiroidismo, que tiene una serie de síntomas y signos que después los vamos a comentar para que vos en tu casa puedas sospechar o no que estás con un cuadro de hipotiroidismo. Pero ¿por qué se produce ese hipotiroidismo? Y aquí ya vamos con algo que es medicina del presente y más del futuro. Yo he escuchado que ustedes hablaron de inflamación, pero también tenemos que hablar de autoinmunidad. ¿Qué es lo que está sucediendo? La alimentación moderna, que es pobre en determinados nutrientes, como el selenio, la alimentación moderna que nos está dando, nos está aportando sustancias químicas que ni pensábamos antes que existían. Por ejemplo, plástico. En la alimentación actual, sin darnos cuenta, estamos aportando muchos restos y partes del plástico. Los peces aportan, los peces comen esos pescados. Nosotros tenemos que decir, ¿hay que comer pescado? Claro que sí. Pero esos pescados, esa carne del pescado, que es necesaria y hay que seguir consumiéndola, porque aquí tenemos que alertar. Cuidado, porque aparecen los gurúes que toman algo de estas cosas que son verdad y después hacen historias y los prohíben todo. Después me gustaría hablar algo de los hidratos de carbono también, que, vamos a hablar, que están relacionados también a tiroides. Te vamos a aprovechar, no te preocupes, que acá te vamos a aprovechar, te vamos a exprimir al máximo. Todo eso genera que se inflame la glándula tiroides y que aparezcan tiroiditis. Hace 50 años... O sea, ahí para entender todas estas situaciones que venís comentando, como que terminan despertando al sistema inmune y ataca a la glándula tiroides. Y atacan a la propia glándula tiroides. La tiroiditis de Hashimoto es la causa de la mayor parte de los hipotiroidismos. Y por eso vos, cuando empezabas a hablar esta nota, esta entrevista, decías, cuando yo me recibí, el 2% tenía hipotiroidismo, hoy nos encontramos con el 10%, y yo te digo, seguro conoces a alguien, ¿está vinculado a eso? Totalmente. Decimos que Hashimoto produce hipotiroidismo. Hace 50 años era el 0,5% de la población. Hoy es el 5%. 10 veces más, no solo por el diagnóstico, sino porque es la realidad, porque están corregidos los datos. 10 veces más, por todo esto que hablamos. La alimentación, ultraprocesado, que no le damos tanta importancia. Pero aclaro, si nosotros durante un mes, 20 días, 60 días, dejamos de consumir ultraprocesados, no consumimos hidratos de carbono, ¿vamos a mejorar? No. No, porque ella es parte de nuestra alimentación, en toda la vida lo hemos hecho, y todo eso repercute en la genética y la epigenética. Por lo cual, tenemos que tener la mente muy abierta para poder corregir estos problemas. Y es clave entenderlo, y es lo que muy bien están haciendo ustedes, porque la medicina es integral. No podemos solo hoy leer un trabajo científico. Claro que la evidencia científica tiene que ser nuestra Biblia. Tenemos que nosotros seguir solo lo que hay evidencia científica. No los casos que porque un caso, 2 casos, 3 casos, eso no me sirven para nada. Siempre evidencia científica. Pero cuidado, tenemos que estudiar y analizar esa evidencia científica. Porque vamos a encontrar evidencia científica que dice blanco y otra que dice negro.
que se oponen totalmente. Entonces, de acuerdo a la visión y a lo que quiere demostrar el trabajo científico y cómo se diseña, es el resultado de ese trabajo científico. Entonces tenemos que entenderlo los médicos, porque si no lo entendemos, vemos una parte del problema. Y si vemos una parte del problema, estamos profundizándolo más. Metiéndonos en los síntomas, en lo que puede estar refiriendo a alguien que nos está viendo, si eso que siente es hipotiroidismo, está vinculado a la tiroides, ¿qué factores puede haber que generan alarma o que ayuden a la gente a identificarse? Vamos a contarle síntomas y signos. Si vos desde tu casa puedes decir, uy, yo tengo esto. Si tenés uno solo, dos solos, no hay ningún problema. Si te identificás con 3 o más, la consulta con el médico clínico primero, que te va a pedir unos análisis, y luego en algunos casos te derivarán al endocrinólogo. ¿Cuáles son? Si te sentís cansado, vamos a aclarar algo antes. Es 9 veces a 1 más frecuente en las mujeres. Okay. Los hombres pueden tener hipotiroidismo, pero es más frecuente en las mujeres. Entonces voy a hablar con los síntomas. Más en femenino, pero no significa que el hombre no lo puede tener, ¿de acuerdo? Si te sentís cansada, fatigada, como que durante el día te cuesta cada vez más, lo que hay que prestar atención son los cambios, porque a lo mejor es tu personalidad de ser así, pero cuando hay cambios en tu vida diaria, te sentís como que todo te cuesta, como un auto cuando funciona con el freno de mano. ¿Puede funcionar? Sí, pero está más pesado, más duro, no puede levantar las velocidades que normalmente debería llegar a tener. Entonces, la fatiga, el cansancio, es un síntoma, signo muy, muy importante. Pero que sea relacionado a un cambio, no que vos sos así, sino que cambiaste, empezás a estar más lento. Perfecto. Si no es de viejo, pero se te cae el pelo, Okay. se te va cayendo el pelo, cada vez más, cada vez que te duchás y te lavas la cabeza, cantidad de pelos en la bañera, es otro signo importante que se debe tener en cuenta. Si estamos de acuerdo, hay momentos, o sea, que vos tenés calor o frío, si estás muy sensible al frío, si te molesta mucho el frío, es muy probable que pueda ser un síntoma de hipotiroidismo, el ser friolenta o friolento. Otro, te puede aumentar el colesterol, otro podés aumentar de peso, podés tener sueño durante el día, te despertás a la mañana, vas al espejo, vas al baño a lavarte los dientes y ves que los párpados están hinchados. Es el edema bipalpebral, que es un signo clave en el hipotiroidismo. Agrego uno más que quiero Dale. que lo desarrolles. ¿Hay vínculo entre el hipotiroidismo y el sobrepeso? ¿Está dentro de este test? Sí, sí. Si aumentás de peso con facilidad y si haces el mismo plan de alimentación, a lo mejor de una semana que te indicó el profesional y ves que no bajás nada y que te hinchás mucho más, es probable que tenga algo que ver el hipotiroidismo. Y si estás medicada por hipotiroidismo, porque cuando se diagnostica se reemplaza la hormona que está faltando, porque hemos dicho que la glándula tiroides no produce la cantidad de hormona necesaria y hay medicación que es aportar esa hormona, que es la levotiroxina, que se toma frecuentemente cuando hay hipotiroidismo, siempre con receta y con indicación del médico. No automedicarse con tiroides, por favor, porque eso es un error que lo vemos continuamente y es peligroso, es muy, pero muy peligroso. Entonces, si aumentás de peso con frecuencia, es otro de los síntomas, de los signos fundamentalmente que se ven. Y hay otro más, que es si la piel se te seca mucho. Esa piel seca, cambios, por favor, cambios, porque hay gente que tiene piel seca, naturalmente, genéticamente tiene piel seca. Entonces, no es que la piel seca es una identidad del hipotiroidismo. Los cambios y que la piel se tiende a secar más, puede ser por hipotiroidismo. No solo por hipotiroidismo, porque por ejemplo una anemia también nos va a generar esa piel seca. Por eso siempre el diagnóstico del médico. Esto es un test, es para acercarse. Si de todos estos cuadros que hemos dado, síntomas, signos, tenés 3, es bueno la consulta, es bueno ver, evaluarlo, qué es lo que sucede. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Tenés esto, vas a la consulta, ¿qué es lo que mira el endocrinólogo? Primero la clínica, ver qué es lo que sucede y confirmar estos síntomas y signos. Segundo,
tocamos, palpamos la glándula tiroides para ver si está agrandada, si detectamos algún nódulo, el profesional se para atrás, toca el cuello de la paciente o el paciente y encuentra eso. En caso de encontrar una glándula agrandada o un nódulo, es muy probable que esté la enfermedad de Hashimoto, que es esa tiroiditis, se pide una ecografía, se ve la cantidad de nódulos que hay, si hay algún nódulo que puede sospechar algo, se tiende a solicitar una punción de ese nódulo y en algunos casos, muy pocos, se termina en la cirugía para poder tener el nódulo en la mano y ver bien de qué está formado. Después están los análisis, un análisis de sangre en el cual se pide fundamentalmente la TSH, que no es una hormona tiroidea. La TSH es la hormona que produce la glándula hipófisis para estimular a la glándula tiroides. Cuando la glándula tiroides funciona poco, ¿qué pasa? Hipófisis produce más TSH. Entonces aumenta la TSH. El aumento de la TSH nos da sospecha de hipotiroidismo. Después se solicitan las hormonas tiroideas. Se pide una T4 y fundamentalmente una T4 libre para ver qué es la activa. La realidad es que la T4 libre no es que es la activa, es la que se metaboliza luego a T3, que es la hormona activa. Muchas veces, en personas que están crónicamente medicadas con hormona tiroidea, sucede que van a una rama del metabolismo que va a una T3 reversa, que es una T3 inactiva. Y ahí entramos en que estás bien medicada, los análisis en general dan normal, como la T3 reversa no se pide, y aumentás de peso y tenés muchos de los síntomas y signos del hipotiroidismo. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Pues ya hablamos y lo mencionaste a medida que hablabas, que parte del tratamiento, el tratamiento principal es el reemplazo, en el caso de hipotiroidismo, de la hormona que no produce en forma suficiente, es decir, la levotiroxina, la T4. Pero mencionaste en tu charla este vínculo con el exceso de ultraprocesados, con las tierras que no nos dan los nutrientes que necesitamos y que eso tiene un impacto en el hipotiroidismo. Pregunto porque hay mucha evidencia y muchos trabajos que mencionan el aporte de selenio como una herramienta para mejorar los síntomas de los pacientes que tienen hipotiroidismo. Es clave. La mayor parte de los hipotiroidismos se producen por esta enfermedad de Hashimoto, por una tiroiditis, hemos dicho. Entonces tenemos que aportar selenio. Pero no solo en estos cuadros. En intolerancia al gluten, enfermedad celiaquía, también hay que aportar selenio. El selenio es clave. El tema, ¿cómo lo aportamos? Primero la alimentación. Siempre una alimentación completa. ¿Qué alimentos tienen más selenio? El famoso, la nuez de Brasil. La nuez de Brasil. Todos hablan. Mariscos. Claro, los mariscos aportan una cantidad de selenio muy interesante que se consume poco en Argentina, los mariscos. El pescado aporta selenio, las carnes pueden aportar un poco de selenio, pero en general no se llega a las concentraciones necesarias. Porque hay otro punto que no está en el tema de hoy, pero lo tiro como título para ustedes, porque ustedes saben todo, entonces lo pueden desarrollar en otro momento, que es que a veces se aportan las cantidades del nutriente necesario, pero el ADN, la genética de cada persona, hace que no se aproveche, que esa persona necesite más de esos nutrientes. Y eso a veces no se puede detectar solo con el análisis. Es lo que es la medicina de precisión que ya va a venir, que es controlar al ADN y ver la predisposición que puede tener cada persona para aprovechar y para metabolizar cada uno de los nutrientes. Que es clave, la medicina va hacia eso. Sí, hoy en día hay formas de generar, por ejemplo, a partir del selenio, que se absorba más, que tu organismo lo pueda aprovechar. Esto lo hemos hablado con todos los minerales, es algo que nosotros habitualmente decimos. En el caso del selenio, con el selenio orgánico, o las formas de selenio orgánico, son las que nuestro organismo aprovecha. Es el selenio orgánico. Sin duda, ahí diste la clave. Son 200 microgramos de selenio orgánico. Es una levadura de selenio. Es el selenio como en el alimento, pero concentrado con la dosis que te va a aportar el selenio justo y que lo vas a aprovechar. Se va a absorber todo y se va a aprovechar. Ese selenio orgánico, en Argentina se lo conoce como Cele200, que es un producto natural que se vende en farmacias, es reconocido hace muchos años que es excelente el Cele200. Entonces, la realidad es que el selenio es clave. Te diría que es casi tan importante como la levotiroxina. La levotiroxina no puede faltar en un hipotiroidismo. Cuidado, porque he visto
no sé cómo lo llaman ustedes, reel, ¿cómo le dicen? En redes sociales. Bueno, esas cosas, que salen y dicen, no hay que dar hormona tiroidea a la gente que tiene hipotiroidismo, por favor, cuando el médico indica levotiroxina, hay que tomarla, no se preocupen con los cuentos que les dicen, hay que tomarla, hay que seguir la indicación del médico, no automedicarse, pero sí seguir la indicación del médico, hacer controles de esa hormona tiroidea en sangre, pero se debe agregar selenio. En todos los pacientes con hipotiroidismo, ni que hablar cuando está diagnosticada la tiroiditis de Hashimoto. ¿Cómo se diagnostica la tiroiditis de Hashimoto? Se pide anticuerpos antiperoxidasa. Se puede pedir antitiroglobulina también, pero fundamentalmente con los antiperoxidasa, que son los más sensibles, ya se puede detectar una tiroiditis de Hashimoto. Y la vas a encontrar elevada. Entonces ahí, sin duda, el selenio hay que indicarlo sumado a la levotiroxina. Lo mismo aquellas personas que toman hormona tiroidea y que no terminan de metabolizarse bien, terminan teniendo problemas, siguen teniendo problemas en el peso, dicen que son hipotiroides y que no bajan de peso por tiroides. Si agregan levotiroxina y a la levotiroxina le agregan, indicado por el médico, le agregan, que es de venta libre, eso sí, el selenio, que es de venta en farmacias, CL200, pueden llegar a corregir muchos de estos problemas. Clarísimo, doctor Graczynski. Te voy a aprovechar. Te voy a aprovechar. Quiero que te quedes porque los principales protagonistas, vos siempre nos enseñaste quiénes son. Son los televidentes. Vos que estás en tu casa, que nos estás viendo, si es un puente de comunicación hacia vos. Si no, ¿para qué está la tele? Para eso. Para eso. Entonces, la gente nos va a mandar preguntas al número de WhatsApp que aparece en pantalla o a las redes sociales y te pido que te quedes. Me quedo. Te quedes durante el programa y vos también te vas a sumar al equipo para dar respuesta. Vamos ahora con tu pregunta que va cayendo por el sistema y le vamos a dar respuesta. ¿Es un mito que masticar cada bocado 50 veces para que no caiga mal la comida? ¿Hay que masticarlo 50 veces? Mito, ¿verdad? Justo hoy va a ser parte de la sección de Delphi, la fake news. ¿Hay que masticar 50 veces? Bueno, ¿ves? Este es cuando se exagera un concepto y se lleva a un extremo, que es lo que suele pasar con la nutrición y con las redes sociales. Si bien es verdad que es súper importante en que siempre hablamos, no es solo lo que comemos, sino cómo lo comemos. Entonces, a veces no es que el alimento me cae bien o mal por el alimento en sí, porque también tiene que ver cómo lo como, el nivel de estrés que tengo mientras lo estoy comiendo, el tiempo que tengo, qué estoy haciendo, si mirando un noticiero haciéndome mala sangre o con el celular trabajando. O sea, que eso impacta la digestión, sí, un montón. Enletecer el tiempo en el que como obviamente va a permitir que mis enzimas digestivas trabajen mejor, tengan mejor tolerancia, me distienda menos, me inflame menos. Eso sí es importante. Quizás 50 no hace es falta un extremo. contar, claro, no hace falta, no te vas a poner a contar. No, es como el viejo no tema con las calorías. Empezar a contar qué como, cuánto. No genera pasa mucho por ahí. estrés Pero y eso es de las cosas más perjudiciales para la digestión en realidad, elevar el cortisol y el estrés. Entonces, además pensá que es una acción que hacemos a diario, 4 48, veces por 49, día. Claro, trago, te volvés loco. ahora trago. No No pasa por ahí, pero sí, esto es importante y quiero reforzar lo que marcaste vos, darse tiempo para la comida. Sí, claro. ¿No, Gaby? El mindful eating, eso es muy interesante, ¿no? Es una tendencia de 20 minutos aproximadamente para nivelar también las hormonas del apetito y del hambre. Sí. Me parece que es muy importante regular esto. Obviamente 50 veces un bocado. Es un montón. Yo no puedo, pero creo que es un mito esto, ¿eh? No, eso es un mito, pero sí es verdad que tanto para la tolerancia al alimento como para detectar la saciedad, obviamente cuanto más lento sea y darle tiempo me va a ayudar a, si no es rápido y no permitís que tu cuerpo te dé la señal de me sacié, estoy llena. Por eso la comida rápida, ¿no? Sí. Comida rápida. La gente mete rápido mucho. Hábitos, que es lo que tratamos de generar en este programa. Y nos metemos ya en el noticiero médico. Un nuevo trabajo marca que importa más la alimentación que el peso que está marcando la balanza. Un estudio reciente de la Universidad de Harvard, publicado en el European Journal of Preventive Cardiology, afirma que adoptar una dieta saludable mejora la salud cardiometabólica incluso si no bajas un solo kilo. Investigadores analizaron a 761 personas con obesidad en Israel que siguieron dietas saludables durante 2 años. Casi un tercio no perdió peso, sin embargo, estos participantes mostraron mejoras notables en su salud, como un aumento del colesterol HDL, llamado colesterol bueno, menor grasa abdominal y una reducción en los niveles de leptina, la hormona que regula el hambre. Este estudio redefine qué significa éxito cuando hablamos de salud.
Comer bien siempre suma, aunque el cuerpo no lo muestre en la balanza. Este estudio conjunto de la Universidad Ben Gurión y la Universidad de Harvard, con más de 700 personas, nos marca que no tenemos que mirar tanto el número que está diciendo la balanza, que lo que importa es perder grasa, no músculo, porque a veces bajamos de peso a expensas de perder masa muscular. Y lo que nos interesa es bajar la grasa, que es lo que se relaciona al riesgo cardiometabólico. Vamos a desarrollar esta noticia con el @endocrinólogo, el doctor Carlos Graczynski. Es así, es la realidad. Hoy en día el peso pasa a ser una medida secundaria, porque el músculo es necesario. El músculo aumenta nuestro metabolismo. Es imprescindible tener músculo. Si nosotros bajamos el músculo y bajamos de peso por bajar el músculo, no sirve para nada, absolutamente todo lo contrario. Estamos peor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que medir? El perímetro abdominal. O sea, un centímetro viejo de los de costurera se pasa por aquí y ¿cuánto mide? Ahí van a encontrar ya diferentes medidas, que a veces es menor, pero diría la mujer hasta 82 centímetros y el hombre hasta 102 centímetros del perímetro, estamos aceptables. Seguro que a lo mejor una chica de 20, 25 años puede tener menos de esos 82 y a los 50 puedes tener hasta esos 82. Pero bien, o sea, es clave la grasa, porque la grasa a su vez produce inflamación, es proinflamatoria. La inflamación es la que después nos termina generando las enfermedades crónicas. Eso que ustedes hablaron del HDL colesterol. El HDL nos protege, pero si aumenta el LDL colesterol, aumenta el riesgo de tener un evento cardiovascular. Si aumenta el proceso, los polímeros que marcan inflamación, aumenta el riesgo de tener diabetes, aumenta el riesgo de tener Parkinson, Alzheimer, cáncer. No hay que quedarse con el número de la balanza, esto es lo que marca este trabajo y es muy importante porque está cambiando el paradigma. Y esto es lo que te queremos transmitir, que si vos haces un tratamiento, lo importante es llevar una alimentación saludable porque va a tener impacto en bajar la grasa, bajar esta inflamación, vas a aumentar parámetros cardiometabólicos saludables como el aumento del HDL colesterol. No solo pasa por el número que te está marcando la balanza. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, doctor. Entonces nos vamos ya a un breve corte y enseguida volvemos con más ADN Buena Salud. Acordate de mandar tu pregunta que el doctor Graczynski va a responder. Quédate, dale, ya venimos. Seguimos con más ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista. Con tus preguntas las mandás al número de WhatsApp que aparece en pantalla o en las redes sociales que vamos a tratar de dar respuesta. Acordate que hoy tenemos en el equipo al endocrinólogo, el doctor Carlos Graczynski, está para responder tus preguntas, así que mandá preguntas relacionadas a endocrinología, sobrepeso, obesidad, que vamos a dar respuesta junto al doctor. Delphi, llegó tu sección, tu momento, fake news. Vamos con fake news, que me parece interesante, que justo hoy sin saber fuimos derivando varios mitos, así que como para terminar de ver algunos videos o noticias virales y bajarlo un poco a la realidad y a cada caso de cada persona, ¿no? Porque también la nutrición y la medicina es individualizada y eso es importante. Dicen que hay video. A ver, para desarrollar la sección de Delphi hay video. Vamos al video. Doctor Biter, dígame cuál es la fruta más enfermante de la humanidad, doctor Biter. La más enfermante de la humanidad es el banano. Este banano que ustedes ven aquí tiene 200 gramos, 202 gramos y tiene 44 gramos de carbohidratos, de los cuales 22 gramos de azúcar. Este banano tiene esto de azúcar. Aquí hay 22 gramos de azúcar. ¿Saben cuánto tiene una maltada de fresa? Una malteada de fresa de 200 centímetros tiene 22 gramos de carbohidratos. O sea, lo mismo que comerse un banano. Segunda fruta más enfermante de la humanidad, el mango. Este manguito pesa 411 gramos. Y 400 gramos de mango son 60 gramos de carbohidratos, de los cuales 56 gramos son azúcar. O sea, te tomaste 2 malteadas al comerte un mango. Ay, pero doctor, tiene fibra. Fibra de mierda, porque lo que hace la fibra es retrasar la absorción. Pero se absorben todos los 56 gramos de azúcar. O sea, el doble de estos 25 gramos de azúcar. El doble tiene un mango de estos. Así que, señores, y por último la naranja. Esta naranja, cuando ustedes la ven ahí, pesa 300 gramos. O sea, tiene 36 gramos de carbohidratos, de los cuales 27 gramos son azúcar. O sea, una naranja tiene esto. O sea, si este montonón lo tiene una sola naranja, imagínate el efecto que te hace tomarte una naranja con 3 naranjas, que en última va a tener casi 100 gramos de azúcar. O sea, es una cosa de locos. Dime qué piensas de esto. Soy tu doctor Biter. Esto es enfermante.
A ver, Delphi. Ay, un saludo al doctor Baiter. Es un genio del marketing, eso sí, ¿eh? Hay algunas cosas que dice que podemos conseguir en esto. Bueno, Qué pena pobre la banana, pobre el mango. Que no pudieron ponchar nuestras caras. La de Carlos mirando esto era buenísimo. A ver, empecemos porque hay un montón de cosas para desarrollar de esto. O sea, lo que se dice en el video básicamente es que la fruta, y te dice cuáles son las frutas que más enferman. Ningún alimento por sí solo puede generar enfermedad. O sea, eso es algo integral, tiene que ver con un montón de cosas y es en exceso y es muchos hábitos. Jamás ningún alimento solo puede enfermar. Así que primero aclarar eso. En segundo lugar, menos cuando estamos hablando de alimentos que, más allá de la proporción que tengan de hidrato de carbono o de azúcares, son alimentos que encontramos en la naturaleza, son alimentos que tienen un montón de vitaminas, que tienen un montón de nutrientes, que tienen fibra, que son alimentos que encontramos y que todavía hay algunos alimentos que podemos obtener directamente de los árboles o de la tierra, que eso es importante. Entonces, jamás podemos demonizar así un alimento natural y real. ¿Que tiene algunas frutas o las frutas una azúcar propia del alimento? Sí, es verdad. Pero cuando bajamos ese mensaje, las personas dejan de consumir fruta y terminan consumiendo hidratos de carbono o azúcares de otros tipos de alimentos que sí tienen un montón más por ahí de contraindicaciones a la salud. Exacto. Entonces, ahora Carlos quizás pueda terminar de redundar. Lo que yo digo es, la fruta tiene azúcares naturales, por ende, en exceso, como cualquier alimento en exceso, no lo recomiendo. Sí, siempre combinarlo en un plan de alimentación variado, intentar consumirlo entero y por ahí no en jugos, podría ser una recomendación para no concentrar el azúcar. Combinar con otras proteínas, por ejemplo, dentro de un yogur, dentro de un batido con proteínas, por ejemplo, vegetales, también está buenísimo. Y siempre adaptar a todo el resto de cosas que estoy haciendo en mi día a día. Carlos, ¿querías aportar algo? Sí, claro. Sí, come frutas, sí, come bananas. Por favor, no demonizar al hidrato de carbono. La fructosa, que es el azúcar que tienen las frutas, es necesaria, es imprescindible para nuestro organismo. Es clave. Que tiene tanto de hidrato de carbono, tanto de azúcar. Pero no te preocupes por eso. ¿Por qué no? Porque el problema es otro. Lo que nos inflama y nos enferma no es el hidrato de carbono, es la insulina cuando se tiene que rápidamente llegar al torrente sanguíneo. ¿Qué significa? Si vos comés una fruta y rápidamente te aumenta mucho la glucemia, cosa que no sucede con las frutas porque tienen esa fibra que él dice que no es importante. Es muy importante porque provoca que el aumento de la glucemia sea lento, el aumento de la insulina sea mucho más lento y de esa manera, de ninguna forma, te va a hacer daño. Hay que comer, si pensamos esto, si tomamos esta plantilla que nos da, no me acuerdo cómo se llama. ¿Sabes lo que pasa? No se puede comer nada. Te aseguro que absolutamente nada. Porque analizamos todos los alimentos y vas a encontrar en cada uno de ellos algo que te va a hacer mal, ¿eh? No tengas duda. Es así. Y lo otro, la fructosa, que está en las frutas, el metabolismo que tiene es distinto al de la glucosa. La forma de absorción es algo más lenta per se, más si la acompañamos de fibra, porque la glucosa, el azúcar, se absorbe directamente a nivel intestinal y acá tiene un paso previo a nivel hepático, con lo cual ya de base lo que es el azúcar de la fruta tiene una menor incidencia en la elevación de los picos de azúcar en sangre. No, habría que sintetizar también los estudios enormes como el de las enfermeras, el estudio EPIC, el estudio Interheart, los estudios de Framingham. Todos revelan que el aporte de frutas y verduras disminuyen la mortalidad de todas las causas, especialmente cardiovascular. Pero abrimos el espacio, seguramente para próximos programas lo convocaremos al doctor Baiter porque hay que escuchar distintas opiniones y esa es la idea. Acá estamos evidentemente todos con una mirada distinta. Pero hay más placas, hay más fake news. A ver, quiero ver. Los cardiólogos en España alertan del consumo de huevos. Bueno, no hay duda que preparó esta sección. Alertan del consumo de huevos los cardiólogos porque puede afectar el colesterol y acelerar el envejecimiento. Bueno, o sea, aplica lo mismo que dijimos recién. O sea, ningún alimento por sí solo puede generar una enfermedad. El huevo es un alimento muy rico en proteína, que hablamos varias veces lo importante que es la proteína para el cuidado de la masa muscular, que la masa muscular ayuda a mejorar nuestro metabolismo, ayuda a generar protección en huesos, en articulaciones, ayuda a darnos saciedad, que es clave para poder llenarnos y tener más control en el resto de las comidas. Y la relación de este mito que hay del huevo en realidad con el colesterol o con enfermedades en realidad es por las grasas que tiene.
Pero el huevo tiene una variedad de grasas, tiene grasas saturadas, que hablamos en programas que a su cierta medida pueden acompañar una buena salud, tienen monoinsaturadas, que también son importantes para nuestro bienestar, y el impacto que tienen estas grasas para la salud cardiovascular es más o menos de un 10, de un 15%. Por ende, va a depender de toda la alimentación, de los procesados, de lo que genera una amenaza al organismo y a la inflamación, que lo van a ver con Gaby, y no simplemente el huevo, que es otro alimento natural, digamos. La principal fuente de colesterol es endógena, la genera tu propio organismo y eso es lo que tenés que tener muy en claro. Por eso, si tenés niveles elevados de colesterol en sangre, es fundamental la consulta y el tratamiento. No hay que tenerle miedo a los tratamientos para bajar los niveles de colesterol. Pero hay más placas, hay más fake news. Quiero leer, a ver. Uy, la cucharada de aceite vegetal promete proteger el estómago, achatar la panza según fanáticos. Otra del aceite de coco que dice que es un aliado protector contra el Alzheimer. Bueno, el SIDA según un estudio científico. Ay, Dios. Bueno, de eso para nosotros nos reímos, pero aparecen constantemente estos superalimentos que prometen resolverte la vida. Poco más que también te barren, te planchan y te hacen masajes. O sea, eso es importante tener en cuenta que es lo mismo. O sea, el aceite de coco es un alimento que se puso muy de moda, es una grasa en realidad, una grasa principalmente saturada, que en comparación a otros aceites, por ejemplo, otras grasas como la margarina, es más estable para la cocción porque ya está saturado ese aceite. Eso no quiere decir que va a solucionar y que lo podemos consumir todos los días en cualquier cantidad y va a ser beneficioso a nuestra salud. No tiene beneficios per se, sino que el beneficio es que no utilices una grasa peor. Exacto. Esa es la definición, pero no eso. tiene ningún impacto a nivel de la salud. ¿Quién es el principal protagonista del programa? Claro, ustedes son los principales protagonistas con sus preguntas que la dejan al número de WhatsApp que aparece en pantalla o en las redes sociales. Te quiero leer, a ver si aprovechaste al endocrinólogo. Tengo 51 años, estoy sana, sin sobrepeso, pero se inyectó para adelgazar. Bajé mucho y cuando lo dejé aumenté de más. ¿Eso me puede causar diabetes a futuro? Las inyecciones para bajar de peso. Ay, ay, ay. Bueno, la realidad es que hay evidencia científica que con las inyecciones para bajar de peso se puede bajar de peso. Que hay mucha gente que ha bajado de peso, los resultados pueden ser buenos. Pero no es para cualquiera. Tiene que estar bajo una indicación del médico. Tiene que realmente necesitar esa inyección, porque hay otros pasos previos. Y hay que saber que los medicamentos tienen efectos adversos, tienen efectos secundarios. Entre ellos, en el caso de las inyecciones, uno es muy frecuente, que es la pancreatitis, un cáncer de tiroides, que es el cáncer medular, y hay algo que ahora está cada vez, hay más evidencia, que es que está produciendo a mediano y largo plazo un daño al nervio óptico que termina o puede terminar en la ceguera. Esto no significa que están mal esas inyecciones, de ninguna forma. Están indicadas en muchos pacientes, es un gran avance de la medicina las inyecciones, pero hay otras terapias anteriores. Primero, la alimentación completa, equilibrada, y el programa de alimentación que una nutricionista te puede ayudar a realizar. Segundo, la actividad física. Es importante la actividad física, el trabajar los músculos, en activar los músculos porque es una forma de mejorar tu metabolismo basal. Y hay complementos de la alimentación que también te pueden ayudar en forma natural, que son importantes, por ejemplo, con una acción muy parecida pero sin los efectos adversos de las inyecciones, como es un nutriente que combina el mioinositol con el quiroinositol en una formulación especial para estos casos, que es el metacitol RI, que te puede ayudar mucho a conseguir el objetivo de peso en una forma sana y sin estos efectos adversos. Este metacitol es importante porque al regular, al bajar esta respuesta del exceso de insulina, nos ayuda a que todo eso previo tenga mejores resultados y que incluso en aquellos pacientes que necesitan la inyección porque está indicada, también se potencie, porque se puede complementar con las inyecciones en los casos que requieren. Siempre hacer pasos, ir de a pasos, hacer el diagnóstico, hacer estas recomendaciones de alimentación, hacer las recomendaciones de cambiar y empezar a ver cuánto te estás moviendo, qué actividad física haces, el agregado de nutrientes como metacitol y seguir avanzando.
porque podés seguir sumando para lograr tu objetivo. El problema es cuando voy directo a la suplementación o cuando voy directo a un medicamento buscando el resultado mágico. Sin duda. ¿Por qué? Porque la realidad es que el exceso de peso a nivel endocrino, a nivel hormonal, tiene causas como por ejemplo la resistencia a la insulina, que yo diría hoy podríamos tomarla como la más frecuente dentro de lo que es la endocrinología. Segundo, problemas de tiroides. Si tenés un problema de tiroides, de nada te va a ayudar la inyección. Si existe, después de los 40, 45 años, que es tan frecuente en hombres y en mujeres, especialmente en mujeres, resistencia a la insulina. ¿Qué significa la resistencia a la insulina? Vamos a explicarlo rápidamente. Significa que vos comés un alimento que te sube el azúcar en la sangre, que se llama glucemia. Entonces segregás insulina. Cuando la insulina que necesitas segregar para bajar esa glucemia tiene que ser muy elevada, porque hay una resistencia en receptores a esa insulina, en esos casos comienza a subir más la glucemia y esa insulina es la que termina inflamándote, formando grasa en tu organismo y haciéndote que además tengas mucho más apetito, por lo cual terminas aumentando de peso. Clarísimo, doctor Graschinski. Y vamos a la columna, al segmento, esto que nos planteaste, Gaby, de la inflamación. Inflamación. Vení, vamos al centro del estudio para desarrollar este tema Sí. que es tan importante. Porque ¿cómo lo presentaste? ¿Qué es la inflamación crónica? Dijimos que era la gota permanente que erosiona la roca. Como que no es una vez que comimos una hamburguesa con papas fritas o algún ultraprocesado, sino que permanentemente estamos dañando nuestro cuerpo y eso genera inflamación. Vamos viendo patrones inflamatorios, que ahora voy a mostrar uno que suelo medir en el consultorio, pero hoy lo podemos hacer en nuestra casa para, obviamente, como un test de embarazo, ¿no? Como red flag y poder ir al médico, que es la PCR. También podemos medir eritrosedimentación, ferritina, son patrones que se correlacionan con inflamación crónica. Acá vamos a hablar de inflamación crónica. Normalmente, cuando hablamos de inflamación, lo tenemos relacionado a lo que es la inflamación aguda, la tetrada de Celso, que es me golpeo, tengo una infección. ¿Qué es lo que sucede? Se te hincha, se te pone rojo, aumenta el calor. Bueno, esas son características propias de la inflamación aguda. Eso mismo, a otra escala, está pasando en forma constante, silenciosa en todo nuestro organismo. No es solo a nivel intestinal, porque muchas veces lo otro se relaciona a la inflamación como algo de la panza. No, está pasando en todo tu organismo, incluso en tus arterias. Y eso es lo que también se relaciona con una mayor incidencia del evento cardiovascular. Claro, va construyendo los cimientos que un día detona con un evento. Bueno, vamos a hacer el test para identificar cuán inflamados estamos. El primero es sobrepeso, obesidad, digamos una panza prominente, medirse, como ya habló el doctor Graschinski, muy importante, perímetro de cintura, porque es bastante correlacionado con la inflamación. O sea, cuanto mayor sea, puede ser que tengas más inflamación, y el peso, como dijimos, puede ser músculo y grasa, hay que ver, por eso no lo diferencia, es importante esto. Así que la número 1, tenés sobrepeso o panza prominente. Porque esa grasa acumulada a nivel central genera inflamación. Ya lo dijimos antes, el sobrepeso o la obesidad, el gran problema que tiene es que es proinflamatoria. Las células grasas generan inflamación, por eso es importante saber si hay acúmulo de grasa, y por eso medimos el perímetro abdominal, porque nos da una correlación de si hay grasa en los órganos. Así es, grasa intra órganos, y también entender esto, sueño. Mucha gente me dice, doctor, duermo mal. ¿Dormís mal o poco? ¿Puedes estar inflamado crónicamente? Bueno, ponete un puntito en este, es muy frecuente el insomnio, ¿eh? Después de la pandemia de COVID quedó mucho insomnio en la población en general. Entonces, si tenés vamos a ir sumando un punto por cada pregunta. Eso es clave, un punto por cada pregunta. Ya hasta ahora tenemos dos. Obesidad central y mal descanso. Después, comés alimentos, tenés hinchazón, tenés digestión lenta, todo te cae medio mal, puede ser que tengas inflamación crónica. Si respondés que sí, sumás un punto. Inflamación con alimentos, ¿no? Esto lo dice siempre Delphi, ultraprocesados. Cuarta pregunta. ¿Consumís ultraprocesados más de 3 veces por semana? Hay gente todos los días, ¿no? Desayuno, almuerzo, cena. ¿Qué es el ultraprocesado? El ultraprocesado, mira, te lo voy a resumir en una frase que me encantó, que dice, es un producto natural que entra en una planta, una planta industrial, le sacan todo lo bueno, le agregan todo lo malo y después te lo venden. Literalmente es eso, es algo que tu bisabuelo
no lo va a reconocer. Yo voy a mi bisabuelo si viviera, ¿no? Vamos que vuelvo atrás, digo, mira, estoy tomando este juguito, ¿qué es eso? No tiene idea, yo conozco la naranja quizás, pero no el ultraprocesado. Es algo que está hoy en todas las góndolas. Y de hecho, un estudio brasilero se asocia el consumo de ultraprocesados con un aumento de mortalidad precoz. Así que, con cuidado. Esta es la pregunta número 4, te agregás un puntito. Número 5, ¿te duele la cabeza? Mirá qué interesante, ¿no? Articulaciones, ¿estás contracturado frecuentemente? Y eso puede ser una Ahí ya se inflamación empieza crónica. a manifestar la inflamación. Y sí. Son formas de manifestarse la inflamación. Una es con directamente el desarrollo de una enfermedad crónica. Claro. Otras son con estas situaciones que podemos ya ir viendo. Ya lo vimos Me en duele- fibromialgia, lo vimos ¿no? en estas nuevas patologías que se asocian a que ya me despierto mañana o estoy como inflamado crónicamente. Bueno, esto es lo que sucede. Y vamos con el último, ¿no? Sobrepeso, alimentos, todo. Vamos con la última. ¿Estás estresado crónicamente? O sea, tu trabajo, tu vida ya te supera. O sea, el estrés no es algo que es normal, porque existe el estrés normal, pero ya supera eso. Entonces, el estrés genera mucho cortisol, adrenalina, noradrenalina, y eso nos inflama. El cortisol genera vasoconstricción, genera patología cardiovascular, genera patología a nivel del metabolismo, ¿no? Tenemos insulinoresistencia por exceso de estos corticoides endógenos. Entonces, 6 preguntas. ¿Cómo te dio? A ver, Vamos a ver. responder, dar las respuestas. Hay placa que nos marca que si estás en 0,2 sos de bajo riesgo. Bajo riesgo, sí. Ahora, si 3 a 4 4, respondiste riesgo que sí, moderado. hay un riesgo moderado, más de 5, estamos hablando ya seguramente de inflamación crónica de bajo grado. Ahora quiero ¿Qué? mostrar una forma, ¿no? De poder... Acá esto nos orienta. Esto nos orienta, o sea, sería un test subjetivo, ¿no? Vamos a decir, bueno, puedo estar. Ahora, ¿hay algo objetivo que podamos hacer en casa? Siempre como algo, como un test de embarazo, ¿no? Que obviamente una persona se entera, una mujer se entera que está embarazada porque se hace el test en la casa y después va al médico. Bueno, esto es similar, ¿no? Hiciste el test, hoy puedes conseguir este home check que me parece muy interesante, es un autotest de inflamación. Lo único que hace es medir esta PCR que nosotros comentamos antes, ¿te acordás? La PCR habla de inflamación especialmente vascular de los vasos, inflamación general. Y ahí, digamos, tenés varios parámetros, ¿no? Puede ser que te dé normal, puede ser que te dé medianamente inflamado o más de 80, o sea, sería una inflamación muy interesante. O sea, con este test que lo haces en tu casa, estás conociendo realmente si estos factores empiezan a generarte un daño, una inflamación interna que se traduce en ese evento cardiovascular o en las Exacto. enfermedades crónicas porque va inflamando por dentro, nos inflama hasta las arterias esto y eso lo detecta. Esto lo nos detecta, ayuda. esto detecta PCR, después obviamente confirmar con un análisis de sangre, pedir a tu médico, mirá, me hice un autotest, realmente siento que estoy inflamado, porque muchos médicos no lo piden, ¿eh? No, y si tenés factores de riesgo y a eso le sumás la inflamación, es donde se genera el combo que genera el gran daño. Colesterol Totalmente. elevado más inflamación, ahí se pegan las arterias. O bajo nivel de Exactamente. colesterol con inflamación, se pega ese colesterol en las arterias y va a generar esa placa de ateroma, ese infarto. Algo para cerrar, también el aporte omega 3, acá es importante, porque el que contrarresta, como bien dijimos en muchos programas, es el omega 3. El omega 3 es el principal nutriente antiinflamatorio. Y ahí claramente tenemos que sumar algún omega 3 de calidad. En ese caso podemos sumar el Capscril, que muchas veces lo comentamos, es una fuente natural, realmente tiene antioxidantes como la astaxantina, o el Menacor, que es el fish oil concentrado, que tiene una buena distribución de EPA, de DHA-EPA, que es ese aceite, esa grasa saludable que sirve para el cerebro, para el corazón, para el hígado. Entonces, podemos asociar el diagnóstico subjetivo, el diagnóstico objetivo, hablar con nuestro médico y aportar omega 3 para así mejorar nuestra salud, cambiando todos estos hábitos que ya sabemos que nos inflaman. Clarísimo, Gaby. Vamos al panel porque se nos está yendo ya. Ya se termina el programa. no puedo A ver, que me parece que hay tiempo. Hay tiempo para una bueno, pregunta. buenísimo. A ver, si llega tu pregunta, la dejas en el número de WhatsApp que aparece en pantalla. ¿Es difícil adelgazar con dieta cuando se tiene hipotiroidismo? Es un poco más difícil, pero se puede corregir perfectamente. Lo que hay que hacer es, si la causa está relacionada al hipotiroidismo, una vez que se tiene el diagnóstico del hipotiroidismo, se hace el tratamiento que hemos hablado. Se indica al médico, endocrinólogo o el mismo clínico, indica la levotiroxina, que es la hormona tiroidea de reemplazo, y generalmente se debe sumar selenio, como hemos dicho,
porque la principal causa de hipotiroidismo es una tiroiditis de Hashimoto, entonces se indica selenio orgánico, por ejemplo, 200 microgramos como Sele200, y con eso se corrige la causa de ese exceso de peso o la relación que existe. Luego se sigue el tratamiento normal del exceso de peso, que comienza evaluando la alimentación, tratando de evitar la vida sedentaria, haciendo actividad física, trabajando la parte muscular para mejorar el metabolismo basal. Se puede indicar un suplemento dietario y en los casos que con eso no se soluciona, se puede llegar a la medicación, que las inyecciones u otras puede ser una indicación cuando las receta y las indica y existe el control médico. Te aprovecho, en la entrevista hablamos de la forma de diagnosticar el hipotiroidismo con la clínica, con el análisis de sangre. Salgo un poquito de esto porque me quedó una pregunta ahí que te la quiero hacer. Tenemos la clínica, pero tenemos análisis de sangre normal. Había un concepto o un cuadro que era el hipotiroidismo subclínico. ¿Tiene validez eso? Tiene validez. Lo que pasa al mejorar los análisis, en general se tiende a diagnosticar con ese aumento de una TSH más sensible, ya ese hipotiroidismo subclínico dentro de lo que es el hipotiroidismo. Ya lo estamos considerando como parte del hipotiroidismo con menos síntomas y signos que en el hipotiroidismo. El exceso de peso puede estar relacionado a ese hipotiroidismo subclínico que nosotros en la vieja época lo que hacíamos es a la TSH que se solicitaba le inyectábamos una inyección de TRH, TSH que estimulaba y estimula, porque se puede hacer perfectamente ahora y se hace también, esa TSH, entonces cuando daba un pico esa TSH diagnosticábamos el hipotiroidismo subclínico y ahí había dos corrientes, los que medicábamos y los que no medicaban. La realidad es que cuando hay una afección se debe medicar. El hipotiroidismo hay que medicarlo. ¿Te exprimimos? No, me encanta. ¿Cómo te sentiste? Además, la verdad es que yo los veo a ustedes desde ahí como vos y siempre dije, qué lindo que es estar en el panel. Estar sentado ahí y más en el lugar de marca registrada. Claro. Es realmente un sueño. Llegué, estoy en el panel de ADN Buena Salud y muevo el escritorio. Y me moví la mesa. Muevo la mesa, hago Estamos lío. moviendo la mesa por todos lados. Pero siempre en general cuando termino las entrevistas, sí, que a vos en tu caso no lo hice, les pido que nos dejen unos consejos finales para transmitirle a la gente que se pueda sentir identificada con lo que fue viendo. Me gustaría que lo hagas en este minuto final de ADN. El diagnóstico precoz en el caso del hipotiroidismo. O sea, ver, mirar qué es lo que sucede. ¿Hubo cambios en tu cuadro? Por ejemplo, ¿tenés tendencia a aumentar de peso? ¿Estás teniendo mucho frío? ¿Se te está secando la piel? ¿Te sentís fatigada? ¿Estás cansada? Es como se te cae mucho más el pelo, la piel está más seca. ¿Qué sucede? Si tenés eso, 3, 4 de estos síntomas o signos, consulta con el médico. El médico te va a pedir análisis y hacer un diagnóstico preciso de si tenés o no hipotiroidismo. Muchas gracias, doctor Graschinski. Fue un placer tenerte durante todo el programa. Gaby, se nos fue el programa. Quiero tu frase final. El secreto de tu futuro está escondido en tu rutina diaria. El secreto de tu futuro está escondido en tu rutina diaria. O sea, hacé hábitos de vida saludables, hacé cosas positivas que van a tener un impacto bueno en tu salud. Bueno, no queda tiempo para más. Sigue abierta la línea telefónica, el WhatsApp. Podés mandar tu consulta a las redes sociales o a ese WhatsApp que aparece en pantalla, escrita o con video, que seguramente en próximos programas va a aparecer y nosotros vamos a tratar de dar respuesta. Nos volvemos a encontrar en la televisión pública para hacer mucho más. ADN Buena Salud.